Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy vamos a contaros un episodio muy particular que sucedió en los años 60, cuando las marcas españolas estaban a tope en su evolución en el mundo del motocross. Y fue el hecho de que Metis, los famosos preparadores británicos, se pasaron de Bultaco a Montesa. Esto es Historias del Paddock. De todos es sabido que entre Bultaco y Montesa, entre Montesa y Bultaco, siempre ha habido una tremenda rivalidad. Una rivalidad que prácticamente arrancó desde su fundación, cuando ya en los primeros momentos de la creación de Montesa hubo sus, no vamos a decir roces, sino desencuentros entre los fundadores, Pere Permanyer y Paco Bulto, y que esa rivalidad se acrecentó cuando cada uno, con un planteamiento totalmente distinto de cómo debía ser una marca, una industria motociclista, pues terminaron rompiendo. Bulto abandonó Montesa para terminar creando Bultaco. Desde el primer momento las dos marcas mostraron una rivalidad tremenda, que se vio en la primera ocasión en la que coincidieron en una competición. Fue el 19 de mayo de 1959 en el trofeo para motos comerciales del Premio Internacional de Barcelona. En aquella ocasión se enfrentaban un gran número de modelos Montesa Brio 91 frente a las novísimas, a las recién llegadas Bultaco Tralla 101, que es el primer modelo que desarrolló Bultaco y todo el equipo técnico que abandonó Montesa cuando se fue junto con don Paco a fundar esta marca Bultaco. En esa carrera hubo una disputa enorme entre los hombres de Bultaco y los hombres de Montesa, y al final Juan Elizalde el que terminó haciéndose con la victoria por delante de John Grace por solo una décima de segundo, y fue una victoria muy disputada y muy criticada porque Bultaco alegaba que empleaban un encendido por ruptor que no era el adecuado, que no era el homologado en un modelo comercial. Bueno, era una disputa que, según los comisarios de carrera, todo estuvo en orden y no llegó a más. Pero en esa primera ocasión Bultaco puso en evidencia su rivalidad con Montesa. Esta rivalidad prosiguió en las pistas, en el mercado, en todos los terrenos, y curiosamente fue a través de otra marca ajena a las marcas españolas, como era Metis, la marca que crearon los hermanos Rickman, la que volvió a acrecentar esas disputas entre Bultaco y Montesa. Fue un episodio muy curioso que os vamos a contar a partir de ahora. En los años 50 el Mundial de Motocross se puso en marcha. Fue en el año 1957, en la categoría de 500. Para entonces las carreras de 500 estaban ya más que asentadas dentro de la competición internacional. Lo que sucedía es que no había todavía modelos específicos para motocross. Básicamente se trabajaba sobre los modelos de calle adaptados al uso scrambler, lo que viene a ser hoy en día el off-road, el motocross, el todoterreno, el enduro, y eran motos de carretera con unas mínimas adaptaciones de algo de chasis, algo de suspensiones, pero que eran unos mastodontes enormes para la práctica del motocross. Don y Derek Rickman fueron unos competidores habituales en el Mundial de 500 y se destacaron por sus preparaciones en materia de chasis, que permitían hacer de esas motos de carretera adaptadas pesadísimas, esos mastodontes como decimos, hacían unas motos muy ligeras y mucho más manejables. Estas motos las bautizaron como métis, que quiere decir en francés mestizo. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que hacían era fabricar un bastidor, adaptar un motor. Normalmente las motos más frecuentes que solían utilizar eran las BSA Goldstar y las Triumph T100. Esos motores colocados en sus bastidores Metis, también a lo mejor con algunas adaptaciones de suspensiones, como solían utilizar frecuentemente horquillas de origen Norton, pues toda esa mezcla, ese mestizaje de elementos dio pie a estas motos que tuvieron muy buenos resultados. Desde los orígenes de Bultaco, Paco Bulto, que era un reconocido anglófilo, se había fijado en los Rickman y en su forma de trabajar. Pensaba que ellos podían ser un buen apoyo a Bultaco a la hora de introducirse y distribuirse en Reino Unido. En los primeros años de la década de los 60 tuvo el acierto de invitar a los hermanos Rickman a correr un motocross en Barcelona. Los primeros motocross internacional que se realizaron en Barcelona fue en los antiguos terrenos del campo de golf de Pedralbes, donde está actualmente la zona universitaria de Barcelona. Allí
los hermanos Rickman corrieron con unas Bultaco adaptadas para la ocasión. En 1962, cuando el Campeonato del Mundo de 250 se puso en marcha, ya antes se había disputado bajo la fórmula de Campeonato de Europa, la primera cita de ese calendario, de ese primer Campeonato del Mundo, fue el Gran Premio de España, que se disputó precisamente en el circuito de Pedralbes. Y en esa primera manga de la historia del Mundial de Motocross, Don Rickman logró la victoria a lomos de una Bultaco con motor 196. La relación entre Bultaco y los Rickman fue bastante fluida y llegó un punto en que el crecimiento de la categoría de 250 y sobre todo su expansión en Estados Unidos se convirtió en un buen filón, en un objeto de interés por parte de los Rickman, así que decidieron hacer unos modelos que denominarían Petit Métis para la categoría de 250. Y la diferencia respecto al trabajo que hacían antes es que en lugar de ofrecer bastidores o kits de chasis para las motos que ya existían, ellos entregaban motos completas. En este caso se trataba de la Métis Bultaco 250. ¿Qué era lo más célebre que tenían los Rickman? Pues su trabajo con los bastidores con tubo Reynolds 531, que era un material que no estaba disponible en España y que ofrecía una ligereza, una resistencia y una calidad extraordinarias. En 1965 llegaron a un acuerdo para que tanto los Rickman como Bultaco fabricaran motos de base Métis. La demanda de las Petit Métis fue enorme y se encontraron con un problema los Rickman, que no había suficiente tubo Reynolds para dar respuesta a toda esta demanda. Entonces Bultaco ofreció una alternativa. Los Rickman podían fabricar en su factoría, en sus talleres de New Milton, las Métis Bultaco, y Bultaco podría fabricar en la fábrica de San Adrià de Besós las Bultaco Métis, en este caso utilizando chasis de acero al cromo molibdeno. Básicamente era lo mismo, la misma moto, pero no era igual. Llegaron a un acuerdo y siguieron adelante con ese proyecto. De esta forma, en Inglaterra se fabricaban las Métis Bultaco 250 y en España las Bultaco Métis MK1 250. Había diferencias entre los dos productos. El acabado de las Métis era muy superior al acabado de las Bultaco, porque los tubos, las soldaduras, estaban realizadas al bronce o al níquel y tenían un tubo visto sin una sola gota de soldadura asomando, sin pintar y totalmente pulido y brillante, mientras que el acabado de las Bultaco era con una soldadura normal pintada posteriormente. También se reveló un problema de resistencia en el bastidor Bultaco, porque te planteaban posibles roturas en la zona de la pipa de la dirección, lo que propusieron desde Bultaco poner unos tirantes en la pipa de dirección para reforzar esa zona. Aquello no fue del gusto de los Rickman, que se opusieron totalmente porque suponía un cambio en el diseño de sus motos. Y así, en 1966, Bultaco decidió realizar su propia moto de cross. Tenía gran similitud con la Métis, pero era algo diferente. Así fue como nació la Bultaco Pulsan MK2. Esta nueva moto, esta primera moto de motocross totalmente original de Bultaco, recibió un nombre que no fue puesto con mala fe. Pulsan era el acópoque de pura sangre, que es justo lo contrario de lo que es un mestizo. Desde Inglaterra pues se vio con cierto mala fe esa denominación para este modelo, pero en Bultaco no tenían esa intención, desde luego. Para evitar problemas legales con los Rickman, hicieron un bastidor de doble cuna y, aparte de todo, el cilindro tenía culata de aleteado paralelo en lugar del aleteado radial de la versión de la Métis, de la Bultaco Métis o Métis Bultaco MK1. Las diferencias fueron acrecentándose entre los Rickman y Bultaco, hasta el punto de que los Rickman tuvieron algunas decisiones discutibles que perjudicaron la distribución de las motos Bultaco en Reino Unido, y en 1967 se produjo la ruptura entre las dos partes. Bultaco, a partir de ahí, inició la producción de sus Pulsan en sus diferentes evoluciones, y los Rickman siguieron con su trabajo. ¿Qué sucedía? Que la exportación de modelos a Estados Unidos
era una importante fuente de ingresos para los Rickman. Y dejar de tener un suministrador para sus modelos de 250, que todavía eran muy populares, porque todavía no se habían desarrollado por completo las motos japonesas, no se habían introducido de lleno en el mercado norteamericano, a pesar de que las Rickman, las Métis, eran unas motos bastante caras de producir y mucho más caras que otros modelos, tenían mucho prestigio. Pero en un desarrollo de su negocio los Rickman estaban implicados en múltiples frentes. No solo se ocupaban del motocross, también, por ejemplo, hacían bastidores para motos de gran premio, de velocidad. Que el Carruthers en 1968 fue tercero en el Mundial de 350 empleando una Aermacchi con chasis Métis. Y también hubo preparaciones bastante interesantes de chasis Métis para motores matchless, que era uno de los motores preferidos de los privados en aquellos años, en el Mundial de 500 de velocidad. En estas situaciones pues, necesitaban recuperar un suministrador para hacer motores de 250 y en esta ocasión los Rickman no tuvieron la menor duda de cruzar a la acera de enfrente, buscar ese suministrador nada más y nada menos que Montesa, el gran rival de Bultaco. Los Rickman tenían unos ambiciosos planes en su expansión hacia Estados Unidos. Tenían previsto en 1971 exportar 5.000 motos. Hay que tener en cuenta que básicamente eran unos preparadores de chasis que terminaban montando motos completas, pero querían exportar 5.000 motos a Estados Unidos, de todo tipo de cilindradas y todo tipo de usos. Ya estaban metidos, como decimos, en preparaciones en Gran Premio, en moto de Gran Premio. Y también empezaron a hacer adaptaciones con modificaciones de chasis para las motos, las primeras motos deportivas de gran cilindrada japonesas, como la Honda CB 750, la Kawasaki Z1 o la Suzuki GS. Ya había adaptaciones de chasis Rickman para estas motos. En este plan de expansión hacia Estados Unidos, con todo tipo de motores, no abandonaron las categorías de motocross, tanto 125 como 250. Para 125 llegaron a un acuerdo con la firma alemana Zundap, que era la suministradora para este tipo de motores. Y finalmente, de cara a 250, los Rickman llegaron a un acuerdo con Montesa para que les suministrara los propulsores para estas motos. En este caso, la Petite Métis Montesa, primera Montesa, los Rickman, se pone en el mercado en 1971 sobre la base de la Montesa Capra 250 GP, que puso en mercado en el 1968. Es un modelo que ya estaba en el 68 y que seguía siendo, tomando como base el motor Impala, convenientemente evolucionado. Los éxitos de Rickman y de sus Métis en la categoría les llevaron a realizar un nuevo modelo en 1973. En este caso se bautizó como Rickman R250MX. ¿Por qué? Porque empleó el motor de la Montesa Capra 250MX que salió al mercado en el 71. Esa moto posteriormente, que al igual que la Capra GP, tenía, como decimos, seguía la evolución del motor Impala, una evolución que cambió a partir de 1973, cuando Montesa sacó la Montesa Capra VR de Bekonen réplica, que fue Kalevi Bekonen, el piloto con el que corrió Montesa en el 72, logró la cuarta posición en el Campeonato del Mundo de Motocross, que fue el mejor resultado de un piloto de Montesa en el Mundial de Motocross en toda su historia, y que colaboró en el desarrollo de esta la Capra VR 250, que tuvo tanto éxito que incluso hubo una actualización esa misma temporada, en el 73, que se llamó la VR Still Better, todavía mejor. Bueno, ese motor, que ya era totalmente independiente del desarrollo del motor Impala, tenía nuevos cárteres, tenía un aleteado rizado que mejoraba la refrigeración y era totalmente distinto a lo que se había hecho hasta entonces en Montesa, ya no formó parte de la evolución de las Rickman. Los Rickman siguieron con su R250MX a partir del 73, en paralelo a la Capra VR, y solo 3 años después terminaron por abandonar el mercado de las motos de campo. Los cambios en el mercado con la total expansión de las marcas japonesas terminaron ahogando su negocio porque, como decimos, las motos de los Rickman, las Métis, eran unas motos extraordinarias, pero muchísimo más caras de fabricar y, lógicamente, mucho más caras en el mercado frente a las motos japonesas
que se producían en gran número, en gran masa y que tenían una rentabilidad mucho mayor y podían jugar con unos precios muchísimo más competitivos. La rivalidad Montesa-Bultaco, Bultaco-Montesa quedó totalmente aparcada dentro de esta disputa con los Rickman y quedará para el recuerdo como la última Petit Métis, la última Rickman de motocross con motor de 250, esa moto que equipó con el motor Montesa MX. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues suscribiros y darle a las notificaciones, a la campanita para recibir las notificaciones y seguid atentos a nuestro canal. Nos vamos a ir unos días de vacaciones aprovechando el verano. Espero que vosotros también toméis unas buenas vacaciones, carguéis las pilas y cojáis energía para el resto de camino que nos queda durante este año. Y recordaros, antes que nada, que sigue a la venta mi último libro, Un siglo de GP, el recorrido de los grandes premios desde el Gran Premio de Europa de 1924 a la actualidad de MotoGP. Ha sido un siglo de grandes premios. Si queréis conseguir este libro, escribid a este correo, historiasdelpaddock@gmail.com. ¡Hasta pronto!